Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Cultura Financiera. Has llegado a otro video de Cultura Financiera YouTube. Si eres nuevo al canal, por favor suscríbete, y si te gusta el video, al final del video dale like, comenta si ves algún error que yo digo, quizás tienes alguna sugerencia para algún otro video que te gustaría dar, que te platique o te explique. Mi canal es sencillo, no uso ni camisa ni corbata, simplemente un de tú a tú compartiendo mi pasión de las finanzas con mi comunidad latina que tanto necesita de información financiera, todo lo concerniente a finanzas personal. Los latinos en Estados Unidos y en el resto del mundo, comparado con otros grupos étnicos, tenemos por lo regular un 84% de deficiencia en nuestro conocimiento financiero, 84% financieramente analfabetos. Y los pequeños cambios que he dado en mi vida en el ámbito financiero pues me han ayudado bastante, y siento en mí el compartir con ustedes esto realmente que estoy haciendo es un hobby para mí y algo que me gusta hacer porque sé que estoy poniendo un poquito de ayuda a mi comunidad latina. En vez de quejarme al respecto, pues estoy tratando de hacer algo al respecto. Si eres nuevo al canal, por favor suscríbete. Si te gusta el video, dale like. Y si tienes algún tipo de sugerencia o crítica constructiva, deja tu comentario más debajo. Déjame saber si te gustaría que hable acerca de algún tema que no he mencionado o si cometí algún error en lo que te voy a hablar el día de hoy. Bien, en el día de hoy quiero compartirle información acerca de cómo podemos tomar 10 decisiones y hacer 10 movimientos financieros que nos van a cambiar el resto de nuestras vidas. Mucha gente cree o subestima el poder de el ahorrar, el saber manejar su dinero para alcanzar riqueza o para alcanzar la libertad financiera, que es el objetivo de este canal. El poder tener la habilidad de comprar lo que quieras, cuando quieras, sin sentirte agobiada o preocupado, preocupada, y simplemente usar tu dinero cuando lo necesites, para lo que necesites, sin sentirte mal al respecto. Pues el dinero es una herramienta, no es un tesoro. Tu tesoro es tu salud mental, física, emocional, tu familia, tus hijos, y el dinero es la herramienta con la cual puedes proteger y cuidar tus tesoros. Es una herramienta la cual es abundante para aquellos que entienden las reglas simples de su adquisición, dice un buen libro conocido como El hombre más rico de Babilonia. Excelente libro donde habla acerca de una de las primeras reglas de la riqueza, que es el ahorro. O sea que no basta solamente con saber exactamente cuánto quieres ahorrar, sino el automatizar el ahorro. Porque si piensas, te das cuenta de que al ahorrar más tienes menos dinero para gastar. Así que no estamos hablando de, en vez de comprar un pote de ketchup, ir al McDonald's y robarte la bolsita de ketchup. No estamos hablando de eso es ya exagerado. Lo que estamos hablando es de usar el dinero que ya tienes de una manera mucho más eficiente y no gastar el dinero, sino usar el dinero. Y no es como la gente dice, no puedo divertirme. No, es muy importante. Incluso parte de estos movimientos, el ahorrar, es precisamente para poder divertirte, siempre y cuando estés teniendo un dinero extra que vas a usar más adelante para tus fines. Y el propósito de ahorrar no es restringirte a vivir una vida vacía en la que no te puedes comprar algo bonito y disfrutar la vida, porque nunca sabemos cuándo vamos a trascender a ese próximo lugar en el que vamos, nuestra próxima vida, ese mundo espiritual, cuando ya fallezcamos. No sabemos cuándo eso sucederá, así que no puedes vivir toda tu vida de una manera pésima por querer ahorrar cada centavo que entra a tu bolsillo. No es eso, sino de ahorrar una cantidad prudente y así el resto usarlo para tus necesidades diarias y las cosas que deseas disfrutar, ya sea unas vacaciones o un heladito o quizás comprar algo que te llama la atención, que necesitas, etc. Entonces aquí viene el punto número 2, el movimiento número 2. Tienes que hacer que tus ahorros sean lo más difícilmente accesibles, o sea, que
si lo pones en una cuenta X de ahorro, regularmente las cuentas Money Market, por ejemplo, son cuentas de ahorro que son como cuentas de cheque, que puedes sacar el dinero, pero al tener el dinero allí, mientras más pones y mientras más tiempo ese dinero tiene allí, va adquiriendo intereses. Ahora con el Banco Federal, pues los intereses han incrementado y puedes conseguir ya intereses prepandémicos, en donde los bancos te daban intereses de hasta 2% por el dinero que tienes guardado con ellos, y puede hasta, dependiendo de cuánto dinero tienes guardado, quizá unos $3,000, $5,000, puedes obtener hasta 7, 10 dólares mensuales, que si lo sumas al final del año, pues hace un buen dinero, específicamente si tienes más de una cuenta, dígase diferentes instituciones bancarias de ahorro como Money Market, en donde pones tu dinero ahí automáticamente cada mes, y es un dinero que no tocas. Y estas cuentas tienden a tener sistemas en los cuales se toma hasta 3 días para poder sacar el dinero, el cual ayuda a que no gastes el dinero que estás usando para ahorrar. El tercer movimiento que debes de hacer es el de diversificar tus ahorros. A eso lo que me refiero es de que hay diferentes productos financieros como cuentas CD, cuentas Money Market, cuentas de ahorro de rewards, cuentas de inversión Roth IRA, cuentas de inversión 401k, cuentas de inversión HSA, y esas cuentas, pues el dinero que vas poniendo allí es un dinero que vas acumulando, vas ahorrando, pero que al mismo tiempo acumula intereses que a través del interés compuesto pues ganan intereses sobre los intereses sobre los intereses. Y es un dinero que va prácticamente aumentando por sí solo, va trabajando por ti. Y es importante de que busques cuentas que te den esos intereses, pero no poner todos tus huevos de oro en una misma canasta. Otra táctica que puedes usar es de invertir tu dinero y ponerlo en cosas que adquieren valor con el tiempo. Ya díganse un terreno, una casa, un objeto codiciado, clásico, una obra de arte, cosas que con el tiempo van adquiriendo mucho más valor. Quizás joyas, esas joyas que quizás le gusta a tu esposa o tu esposo. Eso es algo que quizá no es tan vano como mucha gente piensa. Una táctica que usaban los mafiosos en su época era de comprarle muchas joyas a sus esposas y obras de arte, porque eran cosas que no tendían a ser confiscadas, mientras la esposa, por ejemplo, cuando tenía la joya la tenía encima. Era difícil que se la quitaran. No sé realmente las leyes detrás de eso, pero era como una forma de ellos poner la mayor parte de su dinero en esas joyas, y a diferencia de cash, que sí era confiscado, pues las joyas no eran confiscadas, y las obras de arte preciadas, si la tenían por ahí guardadas y eran algo que era muy codiciado, pues incluso usaban esas obras de arte para poder salir de la cárcel. Pero como ustedes no son mafiosos, o eso creo, una táctica que pueden hacer es de tener esas joyas para su esposa, su esposo, y esas joyas en momentos difíciles financieros pues adquieren valor con el tiempo, porque el oro regularmente, cuando hay problemas financieros en el sistema de la bolsa de valores, el oro sube, y si van a un lugar pues pueden canjear esas joyas por dinero que puedan necesitar para otras inversiones. Si eres una persona que tiende a usar cash, yo por ejemplo tengo la mala maña de no usar cash en absolutamente nada, pero para las personas que tienden a usar cash, cuando tienen por ejemplo un billete de A5, en vez de gastar ese dinero de ese billete de A5, ponerlo a un lado, y por cada billete de A5 que vayas acumulando lo pones a un lado hasta que obtengas una cantidad X, y eso lo pones en tu banco. Ese es un truquito lógico que sugieren muchos expertos en finanzas personal, de que si tiendes a usar cash, saca los billetes de 5 a un lado. Otra táctica que es aconsejada por los expertos en finanzas personal es de buscar en tu casa artículos que ya no necesites o no te interese tenerlos en la casa, que tienen un valor y los puedes revender más adelante, como en páginas como Amazon o eBay, y ganar un dinero por eso, incluyendo obviamente en el precio del artículo el manejo y envío al enviar ese objeto al comprador. Se estima de que en las casas tienden a tener alrededor de $3,000 en artículos innecesarios que la gente
tienen en su casa, que ni siquiera sabe que la tienen o no les importa y están solamente tomando polvo allí. Ropa que no te sirve, que son de buena calidad, artículos quizás de hacer ejercicio cuando ya no haces ejercicio. Ese tipo de cosas pues tienen un valor para muchas personas que lo puedes vender y lo puedes usar para tus ahorros e inversiones. Para aquellas personas que tienen trabajo en lo que anualmente o cada cierto tiempo les dan un aumento, ese aumento, esa cantidad de dinero en la que tus finanzas han incrementado, ahórralas. Si antes ganabas $40,000 al año y ahora estás a $150,000, no tienes que tener un estilo de vida de $50,000. Todos los expertos en finanzas concluyen en el hecho de que mucha gente tiene un estilo de vida similar o igual a la cantidad de dinero que ganan. Si ganas $100,000 al año, pues la gente tiene un estilo de vida de $100,000 al año. Y si quieres alcanzar la libertad financiera, puedes tener un estilo de vida equitativo a la cantidad de dinero que haces anualmente, no vas a poder hacer nada. Así que no es recomendable de que si ganas más, gastes más. Ahorra el dinero que vas aumentando con el tiempo, porque si viviste con un sueldo de $40,000 y ahora estás ganando $60,000 o $50,000, sigue tu vida como la vivía antes. Ahora que ganas más, no quiere decir que debes de gastar más. Si eres una persona que tiene su propio negocio, pues puedes abrir una cuenta IRA tradicional o una cuenta Roth IRA y poner el máximo, que son $6,000 o $7,000 para las personas que son mayores de 50 años en el transcurso del año. Pero lo recomendable, según los expertos en finanzas, es de abrir una cuenta SEP, Simplified Employee Pension, o una pensión simplificada de empleado para las personas que tienen su propio negocio, en donde tú puedes poner 25% de tus ganancias, un poco más de $50,000 al año. Y esto es algo que es beneficioso para aquellas personas que tienen un negocito con el cual pueden poner la mayor cantidad de dinero allí, y ese dinero se va invirtiendo y va adquiriendo intereses sobre los intereses y tener una buena cantidad de dinero a la hora de retirarte. Otra cosa que mucha gente subestima es en los gastos de manutención de cuentas. Si tienes una cuenta de banco, pues tienes que ver las líneas pequeñas o hacer las preguntas y llamar de cuáles son los requisitos o prerequisitos para que el banco no te cobre esos costos de manutención. Por ejemplo, te pueden decir de que tienes que tener un mínimo de $300 en tu cuenta, y mientras sea así no te van a cobrar esos costos de manutención de la cuenta. O si abres una cuenta como estudiante, si eres una persona que va a la escuela, pues también ese tipo de cosas. Y así, siempre llama y pregunta cómo puedes evitar esos costos. Si no hay manera de evitar esos costos, pues ese no es tu banco, o no es la cuenta que debes de abrir con ese banco. Pues ellos, para mantenerse competitivos, saben que otras instituciones bancarias tienen tácticas para tener a sus clientes felices sin que les estén cobrando esos costos mensuales de mantenerle la cuenta. Otra táctica que puedes usar es de tener en tu cuenta de banco alertas que te indiquen cuando estás por debajo de un límite de cantidad de dinero que tú eliges que es lo mínimo que debes de tener en tu cuenta. Si te vas al mínimo del banco, que son $300, pues tener una alerta automática que llegue a tu celular en que el banco inmediatamente te dice y te notifica de que ahora tienes $299 y que el próximo mes, si sigues usando tu dinero, puedes caer en rojo, e incluso también añadirte lo que le debes al banco por caer en rojo más el costo de manutención de la cuenta. Así que es muy importante llamar a tu banco o a través del internet en la página del banco setear eso para que evites esos costos y el banco te notifique automáticamente cuando esté por debajo de una cantidad X en tu cuenta. La siguiente táctica que debes de usar es de suscribirte al canal, darle al botón de like, comentar, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que poste un video, y de dejar tu comentario, algún tipo de sugerencia, cosas que dije erróneamente, algún tipo de equivocación, y de, como dije, sugerencias para próximos videos, cosas que te gustaría de las que te platique. Bien, esto ha sido todo. Mi nombre es Roque Jr. y este ha sido otro episodio de Cultura Financiera. Espero os haya gustado. Hasta la próxima. Chao, chao.